Bien, perdón, diré, ya volvemos con el IFE. Le quiero hacer una consulta a Marcelo Ramal. Marcelo, analizábamos esta venta Buen día. Buen día ante todo, claro. Ella es la más respetuosa, yo soy el más irrespetuoso. Está muy claro, ¿no, Marcelo? Analizame esto que recién vendíamos con Ana. La semana del aumento en la República Argentina. Claro, bueno, un aumento que indudablemente deja una cara y una seca. Seguramente hay especuladores financieros que están celebrando la suba del dólar paralelo a 170 pesos. Sí. Y por otro lado, lo que significa para todos los que viven de un salario, o incluso, como veíamos recién, con los compañeros de la TAM, los que perdieron su trabajo, 1.750 el aumento general en la canasta familiar, claro, en los alimentos. Claro. Es decir, todo aumenta, pero acá hay un blanco y un negro, una cara y una seca. Es decir, una realidad donde en medio de una situación crítica tenemos intereses capitalistas muy poderosos, Sí. Que están apostando a una quiebra nacional, y por el otro lado una situación muy grave por parte de los trabajadores. Ahora te vamos a preguntar con respecto al IFE. Dale, tenemos consultitas, Ana. Quiero tener tu visión, tu mirada con respecto a si el IFE fue solución o fue problema. ¿Te parece? En un minutito, dale, lo cuenta Marcelo Ramal. Dale, IFE para pocos. Esto es una... Voy. Marcelo, te quiero escuchar. A ver, el dólar blue, 171, para arriba. ¿Tiene techo o no? Bueno, indudablemente que lo que importa acá es tratar de ver, insisto, quiénes están jugando y quiénes están fogoneando este dólar a 171, sí. Y ahí vas a tener una respuesta a tu pregunta. Es indudable que si esto está ocurriendo es porque hay intereses muy poderosos que están jugando a una fuerte devaluación. En primer lugar... Lo está manipulando alguien. Por supuesto. ¿Alguien? En primer lugar, Plural. todos los que cerraron contratos de dólar futuro, ¿no? Que para que el televidente lo entienda, es una apuesta, ¿no es cierto?, a cuánto va a valer el dólar dentro de cierto periodo, que luego el Estado tiene que cubrir, sobre todo si el dólar termina valiendo más, ¿no es cierto?, que el contrato que fue asumido. Entonces, ¿qué ocurre? Acá se está apostando a una fuerte devaluación del dólar oficial, y en esa cola se inscriben otros también, como los que tienen retenida la cosecha, los que no liquidan las divisas de la cosecha. Este es un aspecto del tema. El otro punto importante es cuál ha sido el manejo de la pandemia por parte del propio gobierno, porque hay una responsabilidad muy importante del gobierno en este desbande del dólar. Sí. ¿Qué ocurre? Acá se desplegó una determinada asistencia que incluso en su parte más importante fue dirigida al rescate de las empresas. Es decir, a créditos subsidiados, a pagarle los sueldos a las empresas sin controlar lo que las empresas hacían con la plata que se ahorraban. Ramal. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos pesos dando vueltas Sí. en manos de las empresas Y que han eso sido lo que utilizados, hace, claro. que han sido autorizados para comprar dólares. Fíjate una cosa interesante. Pará, hace un punto ahí, hace un punto ahí. Ya vengo Yo con quiero ese, dejar con eso, una porque pregunta Federico para también quiere hacer preguntas. unos minutos nada más. Dale. ¿Hay alguna manera de controlarlo? Esta pregunta queda pendiente. Por supuesto. Dale, Nosotros pará. lo que hacemos Ya es volvemos con este tema. Está Marcelo Ramal, le agradecemos el tiempo a Marcelo Ramal, ya le voy a consultar. Te iba a decir algo. Sí, dale, A ver. a ver. Las que ¿Sobre el IFE? no, sí, tiene que ver con el IFE. A ver. Las que se llevaron un IFE, pero grande como una casa, Epa, atención. son las petroleras. Las ¿Viste? que hoy aumentaron nuevamente. ¿Escuchaste? Bueno, hoy aumentaron. Sí. Pero ayer el presidente Fernández, Sí. en Neuquén, les dijo: muchachas petroleras, gasíferas, ustedes tienen garantizado el IFE más grande del Argentina. Varios miles de millones de dólares de subsidios. Sí. Ustedes díganos cuánto nos va a costar extraer el gas y o aumentamos las tarifas o lo que no le demos de tarifas se lo vamos a dar en dinero. Ahora, ¿sabemos cuánto cuesta el gas? ¿Cuánto cuesta extraerlo? No sé. sabemos. No lo sé. ¿Vos Pero tenés- simplemente han dicho que las petroleras, entre ellas, subasten los pozos, son 4 monopolios, se van a poner de acuerdo. ¿Es un gasto o le una van a inversión? le van a imponer al Estado, al gobierno. un costo extorsivo por el gas, ¿Costo extorsivo? que lo vamos a pagar
o nosotros directamente del bolsillo o nosotros a través Pará. de los subsidios que le da el gobierno. Federico Ahí y Hernán- tenés un Federico y IFE. Hernán Se te salen quieren de la atacar. vaina. Ahora, yo pregunto una cosa, Sí. Estamos discutiendo el IFE 4 Sí, todavía, sí. deshojando la margarita con el IFE 4, Sí. pero el mega IFE de las petroleras El mega IFE. ya se lo dieron allá. Pará, dale, ¿quién de los Hernán, dos? Fede, ¿quién empieza? Yo a Ramal le quería preguntar, hablábamos del dólar blue, que es un termómetro, una de las variables que tenemos que tener Sí. en cuenta, pero otro gran problema es la falta de dólares en la economía. Hay muchas críticas al gobierno y también al Banco Central de las medidas que tomaron, sobre todo para que el agro liquide sus divisas, fueron insuficientes, son tardías. ¿Qué le parece que hay que hacer para que el agro, para que el sector exportador liquide los dólares que tienen guardados? Pará, dejá la pregunta Muy pendiente. bien. Ahora la responde ¿Cómo no? Marcelo Ramal aquí en tiempo real. Dale. El objetivo es volver en el 2023 como gobierno. Lo dice el expresidente Mauricio Macri. ¿Volver con quién? No sabemos. Él dice que no va a ser candidato el próximo año. Marcelo Ramal, te quiero consultar sobre la opinión del ex jefe de Estado. ¿Qué te parece? Ah, ¿Tiene pues- posibilidad de volver como presidente o no? Siempre tiene, primero tiene que conseguir a alguien que lo postule. Sí. Es Pero vos decir, decís alguien tiene que ¿De Juntos proponerlo. por el Cambio Me nadie refiero- lo va a proponer? Decís me vos. re- ¿Cómo? ¿De Juntos por el Cambio nadie lo va a proponer? Bueno, primero tiene que llegar Juntos por el Cambio como coalición, Sí. ya no digo al 2023, al año que viene. La coalición que lo llevó al poder a Mauricio Macri está quebrada, Sí. muerta y sepultada. Muerta y sepultada. ¿Ustedes no leyeron que la semana pasada él por televisión rompió con dos de sus Sí, hay espadas mucho mayores? enojo, como ¿o no, Agustín? Hoy Sí, habló hay la mucho red. enojo. Frigerio. Sí. Habló la Reta Pará, hoy a la Marcelo, mañana. ¿qué dijo la Aliados. Reta hoy? Habló la Reta hoy a la mañana del coloquio de idea, dijo que él siempre va a trabajar por la unidad. Fue todo lo que dijo la Reta en on de este enojo que hay de esta ala que tiene que ver la Es la Reta y forma- Vidal, sobre todo con Es el un expresidente. mensaje Es la encubierto? forma astuta, es la forma viva, astuta, de postularse por su cuenta. Tengamos cuenta. El proyecto macrista está sepultado. Y fue sepultado por él mismo después del derrumbe económico y político que vivimos en el año 2018 Sí. y 2019. Lo que él propone Sí. y lo que proponen otros espadachines de derecha que andan dando vuelta por la televisión Sí. implicaría un gobierno de duración 48 horas. Es el incendio del país. Entonces, todo esto es una fanfarria que solamente da lugar Sí. a que se escuche, indudablemente por la enorme crisis del gobierno que tenemos ahora en el manejo Bien. de las contradicciones económicas y políticas que tiene. Ahora, ojo, porque ocurre lo siguiente. Estamos con el aumento de las naftas, estamos con la fuga de capitales, Sí. estamos con un pacto con el FMI en puertas. Sí. Es decir, estamos reescribiendo el libreto que llevó al incendio del país. Pará, porque lo que estás Entonces, no diciendo nos burlemos es grave. tanto, Es grave. no Ojo, nos burlemos ojo. tanto de Macri Sí, cuando el sendero que se está viendo sí. ¿no Puede es ser el cierto? mismo. nos hace decís vos. acordar, Puede ser nos el hace mismo. acordar a estos desaguisados. Pará, porque lo que Ahora, estás diciendo esto es grave. esto, digamos, traer el fantasma de Macri, Sí, una especie de jubilado precoz, porque en definitiva es esto, es decir, Macri es un jubilado de Sí. hecho, sí. no podía volver a gobernar, ¿no es cierto?, en ningún país del mundo que no quiero mencionar por respeto a Sí. ese país. Sí. Ahora, cuando se trae tanto el fantasma de Macri acá, Sí. es porque estamos cubriendo las impotencias de hoy. Y las impotencias de hoy Bien. tienen que ver con todas estas urgencias que estamos mencionando. Pará, Marcelo, Acá porque me ahora te va a preguntaba, responder Agustín Álvarez Rey, que está escuchándote atentamente con respecto a esto También del fantasma Hernán de quería Mauricio agregar Macri. Y algo. pero ya que lo tenemos a Marcelo Ramal. Sí. Marcelo, ¿estás de acuerdo con el uso de este tipo de armas? ¿Las Taser o no? No, Porque no, todavía hay- se genera este debate, ¿viste? Si se tiene que utilizar o no. No, te quiero decir dos. Primero, hay muchos testimonios, muchas evidencias que Sí. muestran, inclusive y particularmente en Estados Unidos, Sí. este tipo de armas han sido pasto de muchos abusos policiales. ¿Son los menos o se generaliza con este dato? No, hubo casos, el famoso alcalde neoyorquino de la mano dura, Rudolph Sí. Giuliani, Sí. bueno, le dio, ¿no es cierto?, una potestad
a la policía de Nueva York para actuar en forma brutal, sirviéndose, ¿no es cierto?, de estas pistolas que operan como Pero verdaderas haciendo una picanas. contraposición a esto. Pero yo aguarde. no quiero... Pero haciendo una contraposición sí, sí. a esto, las armas, este tipo de armas, tienen una función que podría limitarse. A ver, cuando uno dispara los zampones, primero que lo que tienen es una especie de cámara incorporada. Cuando uno dispara los zampones, todos sabemos que tienen que volver a cargar un cartucho porque únicamente se puede efectuar un disparo. Lo que decían quienes se quejaban de este tipo de armas es que pueden llevar adelante lo que nosotros conocemos como descarga eléctrica. Por supuesto. Pero cada descarga eléctrica queda registrada en el arma, por lo tanto, si uno quiere controlarlo de alguna manera, eso podría colocar en algún problema, investigación al efectivo de la policía. ¿Así todo continuamos desconfiando? Sí, sí, por supuesto, porque, digamos, yo te quería decir dos cosas. Una esta, que tiene que ver con el arma taser en sí misma. Luego, no me gusta el abordaje de estos problemas en términos de qué arma, qué descarga eléctrica. Acá estamos viendo un cuerpo social completamente enfermo. Es decir, una sociedad que tiene a personas alienadas que están completamente, ¿no es cierto?, fuera de sí. ¿Hablas de los ciudadanos estadounidenses? Y acá también. Tuvimos un episodio, ¿no es cierto?, parecido acá. Es decir, el mundo asiste a un derrumbe social, incluso personal, que hoy se retrata en la impotencia de los gobiernos y sobre todo de los más poderosos del planeta para poder manejar una pandemia cuyo origen indudablemente tiene que ver con manejos empresariales. Pero te hago esta pregunta, Marcelo. En el caso de Entonces, Roldán, yo quiero en Palermo, abordar el ¿no hubiese problema sido de la positivo? violencia estatal y demás en un ámbito más amplio. Pero no, pero pará. Perdóname. En el caso del efectivo en Palermo, Roldán, ¿no hubiese sido positivo que tuviese un arma de este tipo? ¿Una taser? No lo sé, desconozco. Estamos hablando de algo O contrafáctico. más allá no del arma sabemos. que se le puede dar, pasa por Tenemos- una preparación. Tenemos muchas circunstancias allí. Tenemos una persona alienada que se encontraba, ¿no es cierto?, fuera de control Sí. en la calle. Por lo tanto, no me gusta abordar las cosas de este modo, porque llegamos rápidamente al ángulo que convierte a ciertos hombres, Sí. y sobre todo aquellos que están ligados al aparato estatal, en verdugos de otros. Bueno, pero entonces no Y podemos no es decir el que todos los abordaje que tenemos policías que hacer. podrían llegar a tener un abuso en la utilización de este tipo de armas. Tampoco podemos decir que todos los policías, ¿no? No, justamente el problema es institucional. Sí. El problema tiene que ver Sí. con una organización Sí. estatal y social que es violenta en todas las cosas que estamos considerando. Sí. Tu colega me preguntó algo Sí, que, se acaba bueno, de- en este sí. momento, ¿no es cierto?, no está, pero que Sí. tiene que ver con el aspecto económico. Hoy estamos asistiendo a una violencia gigantesca. Él me preguntaba qué hacer para que los exportadores liquiden divisas Dale. o los Cerrame la grandes idea que tengo que ir con productores un móvil. liquiden Dale. la cosecha. Sí, dale. Eso es un acto de extorsión y de violencia contra el país. Porque, a ver, un gobierno no puede actuar en función de si un monopolio exportador le liquida la cosecha. Tiene que pensar en los millones de tipos que no comen a fin de mes. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Este fenómeno Raval. nos revela estamos un principio quedando de sin autoridad, tiempo. de Sí. un principio de ausencia de autoridad, Sí. no de autoridad para ejercerla en un episodio menor, sino de autoridad para gobernar el país Bien. en función de la mayoría que trabaja. Bien. Y Raval, ese es el problema de fondo. Nos estamos quedando sin Bien, Marcelo. tiempo. Todo bien. Muchísimas gracias, No, por infinitas favor. gracias por Gracias por estar venir, Marcelo, acompañándonos como en el siempre. día de hoy. Dale, gracias por venir, Marcelo.